Hoy vamos a hablar sobre un tema esencial para todos los que buscamos mejorar en nuestra vida diaria, la autodisciplina estoica. En este video te explicaremos cómo puedes aplicar este principio en tu vida para tener más control sobre tus emociones y decisiones, enfrentar las dificultades con calma, y ser capaz de mantenerte firme en tus metas sin dejarte llevar por la procrastinación o las distracciones. Así que, si estás listo para aprender a tener una voluntad más fuerte y construir un carácter sólido, quédate hasta el final. No olvides suscribirte al canal si no quieres perderte las próximas lecciones y comenta la frase "La voluntad supera al deseo" si estás decidido a desarrollar tu autodisciplina y vivir con más propósito. La autodisciplina es, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales del estoicismo, porque nos permite gobernarnos a nosotros mismos, nuestras emociones y nuestras acciones. Pero, ¿qué significa realmente aplicar la autodisciplina en el contexto del estoicismo? No se trata de una rigidez fría o de vivir una vida llena de restricciones, sino de aprender a actuar de acuerdo con tus principios y no dejarte llevar por impulsos momentáneos o tentaciones superficiales. Imagina que la autodisciplina es como un músculo que, con práctica constante, se va fortaleciendo y te ayuda a mantenerte firme incluso cuando la motivación falla. Ahora, para entenderlo mejor, primero pensemos en por qué la autodisciplina es difícil para muchos. Es natural que busquemos la comodidad o el placer inmediato, y a menudo evitamos cualquier cosa que nos produzca incomodidad o esfuerzo. Sin embargo, como decía el filósofo Epicteto, ninguna cosa grandiosa se logra sin esfuerzo. La autodisciplina estoica nos invita a cambiar nuestra mentalidad hacia una perspectiva más elevada, en la que el verdadero placer no se encuentra en evitar el esfuerzo, sino en superarlo y actuar de acuerdo a lo que sabemos que es correcto. Para empezar a aplicar la autodisciplina estoica, primero debemos reflexionar sobre nuestros propios valores y objetivos. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente quieres lograr? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Si no tienes claro hacia dónde quieres dirigir tu vida, será difícil desarrollar la disciplina necesaria para mantenerte en ese camino. Los estoicos creían en la idea de tener un propósito superior, algo que dé dirección a nuestras acciones y nos motive a seguir, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso, es importante que dediques un tiempo a definir tus metas de manera clara y honesta. Imagina, por ejemplo, que quieres mejorar tu salud física. Sabes que necesitas comer mejor, hacer ejercicio y dormir lo suficiente, pero a menudo, el placer momentáneo de comer algo poco saludable o quedarte hasta tarde viendo series resulta más tentador. Aquí es donde la autodisciplina estoica entra en juego. En lugar de enfocarte en lo que estás perdiendo, piensa en lo que estás ganando al actuar conforme a tus principios, fuerza, salud y autocontrol. Marco Aurelio, uno de los emperadores romanos más destacados y un gran exponente del estoicismo, solía repetir la frase, haz lo que debes hacer, no lo que te apetece. Es una simple pero poderosa manera de recordar que nuestros deseos momentáneos no deben gobernar nuestras decisiones. Una práctica concreta que puedes comenzar a implementar hoy mismo es la técnica del momento de reflexión. Antes de tomar una decisión importante o de reaccionar a una situación, detente y pregúntate, ¿esto me aleja o me acerca a mi objetivo? ¿Esta acción refleja los valores que quiero cultivar? Al hacer una pausa antes de actuar, estás entrenando tu mente para no dejarse llevar por los impulsos. Es un pequeño ejercicio de autocontrol que, con el tiempo, te ayudará a desarrollar la capacidad de mantenerte enfocado y tomar decisiones con más sabiduría. Otra técnica que los estoicos recomendaban para fortalecer la autodisciplina es el entrenamiento del carácter. Esto significa exponerte voluntariamente a pequeñas incomodidades de manera regular para endurecer tu mente y prepararte para los desafíos de la vida. Puedes comenzar con cosas muy simples, como ducharte con agua fría, dejar el café por unos días, o caminar en lugar de tomar el coche. La idea no es sufrir por sufrir, sino demostrarse a uno mismo que tienes la capacidad de elegir cómo actuar, sin ser esclavo de tus deseos o preferencias. Al aprender a tolerar estas incomodidades menores, te preparas para enfrentar con mayor entereza los momentos realmente difíciles que puedan aparecer en el futuro. Otra práctica clave es la repetición de afirmaciones positivas. Los estoicos creían en el poder de las palabras y de la autoconversación para dirigir la mente hacia la autodisciplina. Cada mañana, al comenzar el día,
repítete a ti mismo una frase que te inspire: soy dueño de mis decisiones, no mis impulsos, o el dolor es inevitable, pero mi respuesta a él depende de mí. Esto te ayudará a recordar tus valores y reforzar tu determinación cuando enfrentes tentaciones o desafíos. Finalmente, es fundamental que no te castigues si fallas. En el camino hacia la autodisciplina, todos enfrentamos recaídas, días en los que parece imposible mantener el control o en los que cedemos a los impulsos. Cuando eso suceda, no te recrimines. Los estoicos eran conscientes de la naturaleza humana y sabían que somos imperfectos. La clave está en aprender de cada tropiezo, ser compasivo contigo mismo, y volver a intentarlo. Séneca decía que, cada error es una oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia. Así que, cuando te desvíes, usa esa experiencia como un aprendizaje y reafirma tu compromiso de actuar conforme a tus valores. En la próxima parte de esta lección, profundizaremos en las herramientas específicas que puedes utilizar para cultivar la autodisciplina en áreas de tu vida como el trabajo, las relaciones y el manejo del tiempo. Además, veremos cómo la autodisciplina no solo se trata de ser más eficiente o productivo, sino de vivir con más tranquilidad y satisfacción. Así que no te pierdas lo que viene. La autodisciplina estoica no solo se trata de cumplir con las metas que nos proponemos, sino de cultivar una manera de vivir que nos permita mantenernos estables, en control de nuestras emociones, y capaces de responder de manera consciente a lo que la vida nos arroja. Ahora bien, para poder entender profundamente cómo podemos aplicar este principio en nuestras vidas, debemos analizar los distintos componentes que integran la autodisciplina y cómo se relacionan con el pensamiento estoico. Primero, vamos a ver el papel fundamental de la mentalidad. Los estoicos creían que la forma en que interpretamos el mundo es más importante que lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestra percepción de ellos. Por eso, una de las primeras lecciones para desarrollar la autodisciplina es aprender a cambiar la forma en la que vemos las cosas. Por ejemplo, si te encuentras en una situación difícil, como un proyecto estresante en el trabajo o un conflicto personal, la primera reacción suele ser querer evitarlo o buscar una salida rápida. Sin embargo, la autodisciplina estoica te invita a cambiar tu percepción y a ver estos desafíos como oportunidades de crecimiento. Así, en lugar de pensar, esto es demasiado difícil, puedes decirte, esto es una oportunidad para fortalecerme. Al hacer este cambio de mentalidad, te preparas para enfrentar cualquier situación con más calma y determinación. Otra área importante es el control de los deseos. Los estoicos veían los deseos como distracciones que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza y de lo que realmente importa. En lugar de perseguir placeres efímeros o logros superficiales, la autodisciplina estoica nos invita a enfocarnos en lo que tiene un valor duradero. Este cambio de enfoque es crucial porque vivimos en un mundo lleno de estímulos que buscan captar nuestra atención, desde las redes sociales hasta la comida chatarra y el consumo excesivo. Sin una autodisciplina fuerte, es fácil dejarnos llevar por estos impulsos y terminar sintiéndonos vacíos e insatisfechos. La autodisciplina estoica nos recuerda que no debemos dejarnos llevar por los deseos momentáneos, sino que debemos actuar de acuerdo con lo que realmente es importante para nosotros. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Una estrategia útil es hacer una lista de prioridades cada día y mantenerla a la vista. Antes de comenzar cualquier actividad, pregúntate, ¿esto está alineado con mis valores y objetivos? Por ejemplo, si tu prioridad es cuidar de tu salud, tomarás decisiones sobre qué comer, cuándo dormir y cómo pasar tu tiempo libre basadas en ese valor. La autodisciplina te ayudará a mantenerte fiel a tus prioridades, incluso cuando te sientas tentado a hacer algo que te aleje de ellas. Esto no solo fortalece tu voluntad, sino que también crea una sensación de integridad interna, porque sabes que estás viviendo de acuerdo con tus principios. Ahora, para cultivar este enfoque, es esencial implementar una práctica continua de autoobservación. Los estoicos practicaban un tipo de meditación diaria en la que revisaban sus acciones y pensamientos para evaluar si habían actuado de acuerdo con sus principios. Podrías, al final de cada día, reflexionar sobre tus decisiones y preguntarte, ¿hice lo mejor que pude hoy? ¿Hubo algún momento en el que permití que mis impulsos o emociones me desviaran de mis metas?
Al hacer este tipo de reflexión con regularidad, no solo te vuelves más consciente de tus acciones, sino que también te das la oportunidad de corregir el rumbo antes de que pequeños deslices se conviertan en hábitos negativos. El siguiente componente de la autodisciplina estoica es el desarrollo de la resistencia interna. Esto significa entrenarse para soportar la incomodidad, el dolor o incluso el aburrimiento, sin que estos sentimientos dicten tus acciones. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, decía que la autodisciplina se fortalece cuando, en lugar de evitar la incomodidad, la abrazamos. Una manera de aplicar esto es exponerte a situaciones que requieran un poco de esfuerzo extra, como correr unos minutos más de lo habitual durante tu ejercicio matutino, levantarte un poco más temprano para comenzar el día con calma, o renunciar a algunos placeres innecesarios durante un tiempo, como el uso excesivo del teléfono o el consumo de comida poco saludable. Cada vez que soportas estas incomodidades sin quejarte y sin ceder, tu resistencia interna crece, y con ella, tu autodisciplina. Además, los estoicos creían en la idea de vivir en el momento presente, pero no de la manera superficial que a menudo escuchamos hoy en día. Para ellos, vivir en el presente significaba enfocar toda nuestra atención y energía en lo que estamos haciendo, sin lamentar el pasado ni preocuparnos por el futuro. La autodisciplina estoica te ayuda a cortar el ciclo de preocupación y distracción, porque cuando te disciplinas a ti mismo para concentrarte plenamente en la tarea actual, no dejas espacio para que los pensamientos negativos o ansiosos tomen el control. Al hacer esto, estás cultivando una mente fuerte y clara, capaz de enfrentar cualquier desafío con serenidad. Finalmente, la autodisciplina estoica también implica aprender a decir no. A menudo creemos que la autodisciplina se trata de hacer más cosas, pero en realidad, muchas veces se trata de hacer menos y enfocarte en lo que realmente importa. Esto significa que debes ser capaz de decir no a compromisos que no te aportan nada, a actividades que te roban tiempo y energía, y a personas que no respetan tus límites. Para los estoicos, vivir de acuerdo a tus principios significa ser firme y saber cuándo apartarte de lo que no está alineado con tus valores. Así que, la próxima vez que te sientas presionado a decir sí a algo solo por compromiso o miedo a decepcionar a otros, recuerda que la verdadera autodisciplina es saber priorizar lo que es correcto sobre lo que es cómodo o popular. En la próxima parte de esta lección, profundizaremos en cómo aplicar la autodisciplina estoica en nuestras relaciones personales y el trabajo. Veremos cómo mantenernos firmes en nuestras decisiones sin ser rígidos o inflexibles, y cómo encontrar un equilibrio saludable entre el autocontrol y la compasión hacia nosotros mismos y los demás. No te lo pierdas. Un aspecto importante que debemos considerar cuando hablamos de aplicar la autodisciplina estoica en nuestras vidas es entender la diferencia entre la fuerza de voluntad y la autodisciplina. La fuerza de voluntad es esa chispa inicial que nos impulsa a actuar en un momento determinado, como cuando decidimos empezar un nuevo proyecto o hacer ejercicio por primera vez. Es poderosa, pero a menudo de corta duración. La autodisciplina, en cambio, es el compromiso de mantener esas acciones a largo plazo, incluso cuando la motivación desaparece o la situación se vuelve complicada. Para los estoicos, la verdadera autodisciplina era mucho más que la capacidad de decir no a las tentaciones o sí a las obligaciones difíciles. Se trataba de un estado de control mental y emocional, donde la persona lograba tener dominio sobre sus propios pensamientos y emociones, de modo que nada, ni siquiera el entorno más desfavorable, pudiera alterarlos. Este nivel de control se construye lentamente y con paciencia, a través de pequeñas decisiones que, al repetirse día a día, forman un carácter fuerte y resistente. ¿Cómo podemos empezar a desarrollar esta autodisciplina estoica en nuestro día a día? Una técnica útil es la práctica de la premeditatio malorum o premeditación de los males, un ejercicio mental que los estoicos realizaban regularmente. Esta práctica consiste en imaginar, de manera controlada y deliberada, todos los posibles obstáculos y dificultades que podrían surgir en un día normal. Podría parecer contraproducente, pero en realidad tiene un propósito muy profundo: preparar la mente para que, cuando esas dificultades aparezcan, no nos tomen por sorpresa. Al anticipar estos escenarios, estamos entrenando nuestra mente para responder con calma y firmeza.
Por ejemplo, si sabes que vas a tener una semana llena de reuniones y plazos de entrega, la noche anterior podrías tomarte unos minutos para visualizar cómo manejarías cada situación con autodisciplina. ¿Qué harás si sientes que la presión se vuelve abrumadora? ¿Qué dirás si alguien te pide algo que sabes que te desviará de tus prioridades? Al prever estas situaciones, te preparas para actuar según tus valores y no según tus impulsos momentáneos. Otro componente clave de la autodisciplina estoica es la capacidad de aceptar y adaptarse a las circunstancias externas. Los estoicos creían firmemente que muchas cosas en la vida están fuera de nuestro control: el comportamiento de los demás, el clima, las circunstancias económicas, y más. Sin embargo, lo que sí está en nuestro control es cómo respondemos a estas circunstancias. Aquí es donde la autodisciplina juega un papel crucial. No se trata solo de evitar distracciones, sino de mantener una actitud serena y enfocada incluso cuando las cosas no salen como queremos. Imaginemos una situación en la que te esfuerzas mucho por un proyecto en el trabajo, pero a último momento algo falla y no consigues el resultado esperado. La reacción instintiva podría ser sentir frustración, enojo o desánimo, lo cual es natural. Pero la autodisciplina estoica te invita a dar un paso atrás y preguntarte: ¿esta reacción me ayuda a mejorar la situación? ¿O solo me quita energía y claridad? Si aplicas la autodisciplina en este contexto, puedes elegir conscientemente soltar ese enojo y enfocarte en lo que sí puedes hacer para mejorar. Este es un punto importante porque, al dominar estas pequeñas decisiones internas, comienzas a construir una fortaleza mental que se traduce en una mayor estabilidad emocional. Otra manera de aplicar la autodisciplina estoica es en el manejo del tiempo. En nuestra era moderna, el tiempo es uno de los recursos más valiosos y, a menudo, el más malgastado. Los estoicos creían que debíamos ser muy conscientes de cómo utilizamos nuestro tiempo, porque cada momento que desperdiciamos es un momento que no podemos recuperar. Séneca, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, decía que la mayor parte de la gente sufre de una pobreza de tiempo, porque pasan sus días distraídos o preocupados por cosas que realmente no importan. Para contrarrestar esto, la autodisciplina se aplica estableciendo un horario firme y decidiendo conscientemente en qué invertir tu tiempo. La próxima vez que te encuentres tentado a procrastinar o a pasar horas navegando por las redes sociales sin rumbo, recuerda que la autodisciplina no se trata solo de trabajar más, sino de trabajar mejor y con más propósito. Pregúntate: ¿esta actividad me está acercando a mis objetivos? Si la respuesta es no, entonces es un buen momento para redirigir tu enfoque hacia algo más productivo. Además, los estoicos nos enseñan que la autodisciplina no se trata de ser duros con nosotros mismos, sino de ser justos y equilibrados. Si bien es esencial tener metas y trabajar duro para alcanzarlas, también es importante saber cuándo descansar y cuándo soltar las cosas que no están bajo nuestro control. Una mente disciplinada no es una mente rígida, es una mente flexible y capaz de adaptarse. Por ejemplo, si te encuentras en una situación donde te exiges demasiado, la autodisciplina podría significar permitirte tomar un descanso consciente para recuperarte y luego regresar a tus tareas con una mente fresca y renovada. En el ámbito de las relaciones personales, la autodisciplina estoica se manifiesta en cómo manejamos nuestras emociones y respuestas hacia los demás. A menudo, es fácil perder el control cuando alguien nos provoca, nos critica o nos trata injustamente. Sin embargo, la verdadera autodisciplina implica mantener la calma y no reaccionar impulsivamente. En lugar de dejar que la ira o la tristeza dicten tus palabras, la autodisciplina te permite responder de manera reflexiva y consciente, eligiendo las palabras que expresan tu punto de vista sin herir a los demás ni comprometer tu propia paz interior. Por último, la autodisciplina estoica también se ve reflejada en cómo tratamos a nosotros mismos. Es fácil ser indulgente con nuestras propias fallas y errores, pero la autodisciplina implica mantener un estándar alto y no permitirnos excusas. Sin embargo, esto no significa ser cruel o castigarnos por cada error, sino tener la firmeza para reconocer nuestros fallos y la humildad para corregirlos sin resentimiento. Así como un buen entrenador empuja a su atleta a dar lo mejor de sí, debemos ser ese entrenador para nosotros mismos, combinando rigor con empatía y comprensión. En la próxima parte, hablaremos de cómo mantener la autodisciplina en momentos de crisis,
cuando todo parece estar en contra y la tentación de rendirse es fuerte. Veremos ejemplos de filósofos estoicos que aplicaron estos principios en circunstancias adversas y cómo podemos inspirarnos en ellos para no desviarnos del camino que hemos elegido. No te lo pierdas. La autodisciplina estoica, en su sentido más profundo, no se trata simplemente de cumplir con obligaciones o seguir una rutina sin desviarse. Va mucho más allá de eso. Es un viaje personal que busca fortalecer nuestro carácter, modelar nuestros pensamientos y emociones para alinearlos con la razón, y encontrar la serenidad interior, incluso en medio de las dificultades. Esto se convierte en un estilo de vida que, con el tiempo, transforma cada uno de nuestros actos cotidianos en una manifestación de nuestros valores más elevados. Uno de los principios clave del estoicismo es entender que no debemos ser esclavos de nuestras emociones, impulsos o circunstancias. La autodisciplina no es la eliminación de las emociones, sino la capacidad de darles un propósito y dirigirlas hacia el bien. Para los estoicos, las emociones no eran enemigas a ser aniquiladas, sino señales que podían ser observadas y utilizadas para nuestro desarrollo. Cuando practicamos la autodisciplina, lo hacemos para alcanzar un estado de libertad interna, donde nuestras acciones no están determinadas por los impulsos del momento, sino por un propósito consciente y una razón bien entrenada. Por ejemplo, una de las mayores pruebas de la autodisciplina ocurre cuando enfrentamos el miedo o la incertidumbre. ¿Cómo podemos aplicar el estoicismo en estos momentos? Aquí es donde entra la idea del amor fati, un concepto central para los estoicos, que significa amor al destino. Es la aceptación completa de todo lo que nos sucede, incluso de los eventos más difíciles y desafiantes, con una actitud positiva. El amor fati no es resignación pasiva, sino una forma activa de enfrentar la realidad con coraje y autodisciplina. Al aceptar lo que no podemos cambiar, liberamos nuestra mente de la resistencia interna y podemos concentrarnos en lo que realmente está bajo nuestro control, nuestras decisiones y reacciones. Supongamos que, de repente, te enfrentas a un revés importante en tu vida, como perder un trabajo, sufrir una ruptura sentimental o atravesar una enfermedad. La respuesta instintiva podría ser caer en el pánico, la desesperación o la autocompasión. Pero la autodisciplina estoica te pide que mantengas la calma y te preguntes, ¿qué parte de esto puedo controlar y cómo puedo responder de manera que refleje mis valores? En lugar de rendirte ante las emociones negativas, puedes utilizar la autodisciplina para replantear la situación. Si pierdes un trabajo, por ejemplo, en lugar de verlo solo como una pérdida, la autodisciplina te ayuda a enfocarte en cómo esa experiencia podría abrir nuevas oportunidades de crecimiento o aprendizaje. Además, la autodisciplina estoica se refleja en nuestra capacidad para posponer la gratificación inmediata en favor de metas más grandes. En la sociedad moderna, estamos constantemente bombardeados por estímulos que buscan nuestra atención, la inmediatez de las redes sociales, el deseo de comprar lo último en tecnología, o el impulso de buscar entretenimiento fácil y fugaz. Enfrentar estas distracciones requiere de una autodisciplina robusta, no solo para decir no a lo que no nos sirve, sino también para decir sí a lo que realmente importa, aunque pueda ser más difícil o demandante en el momento. Imaginemos a alguien que quiere desarrollar su autodisciplina para mejorar su salud. Podría significar levantarse temprano para hacer ejercicio, aunque el cuerpo quiera seguir durmiendo, o evitar las comidas poco saludables cuando las tentaciones abundan. Sin embargo, la autodisciplina no se construye imponiendo un control externo, sino creando un diálogo interno honesto. En lugar de decirse, debo hacer ejercicio porque es lo que se espera de mí, una persona autodisciplinada podría pensar, elijo hacer ejercicio porque valoro mi salud y quiero cuidar mi cuerpo como parte de mi deber hacia mí mismo. La motivación se transforma, dejando de ser una carga o una obligación externa, y pasa a ser una expresión de quién eres y de quién quieres ser. En este sentido, la autodisciplina estoica también nos enseña a lidiar con el fracaso y la imperfección. A menudo, cuando fallamos en mantener nuestros objetivos, ya sea saltarnos un día de ejercicio, caer en un hábito que intentábamos eliminar o reaccionar emocionalmente ante una situación, tendemos a ser duros con nosotros mismos, a criticar nuestra falta de fuerza de voluntad y a desmotivarnos. Sin embargo, los estoicos creían que la autodisciplina verdadera también incluye la autocompasión.
Séneca nos recuerda que debemos tratarnos a nosotros mismos con la misma paciencia que usaríamos con un amigo que ha cometido un error. El fracaso, en lugar de ser una razón para abandonarlo todo, se convierte en una oportunidad para reflexionar, aprender y reforzar nuestra determinación. Esto nos lleva a otro punto crucial: la autodisciplina estoica no se mide por la perfección, sino por la persistencia. No importa cuántas veces caigamos, lo importante es cuántas veces nos levantamos con la intención renovada de mejorar. Es un proceso continuo y, a menudo, no lineal. Habrá días en los que te sentirás fuerte y motivado, y otros en los que todo parecerá cuesta arriba. Pero en esos momentos difíciles, la autodisciplina es esa voz interna que te dice: un pequeño paso hacia adelante, aunque sea mínimo, sigue siendo un progreso. La autodisciplina estoica, por tanto, no es rígida ni inflexible, se adapta, aprende de los contratiempos y se fortalece a medida que enfrenta nuevas pruebas. Al final, la autodisciplina estoica nos enseña a ser los arquitectos de nuestra propia vida. Cada elección que hacemos, por pequeña que sea, contribuye a construir la persona que seremos mañana. Los estoicos nos invitan a vernos como escultores, tallando nuestro carácter con cada acto de disciplina, paciencia y esfuerzo. El proceso es largo y, a veces, extenuante, pero el resultado es una vida vivida con integridad, propósito y libertad interior.